La fortuna robada por los líderes chavistas en Venezuela supera el Producto Interior Bruto de un año de Venezuela. El robo ha sido de tal calibre que las investigaciones que se han hecho llevan a la conclusión de que se podrá recuperar una parte, pero no la totalidad. Increíble. La fortuna robada por el chavismo en Venezuela supera el Producto Interior Bruto anual del país. Vamos a hablar de todo ello. En los medios de comunicación se habla mucho sobre el arresto de Maduro. De lo que no se habla, por sorpresa, es de la maquinaria de corrupción y de robo que ha sido el chavismo en Venezuela. Fíjate, solamente en los primeros años del chavismo, hasta el año 2006, en los primeros 7 años, el régimen de Chávez recibió, para que alucines, 125.000 millones de nueva deuda más 200.000 millones de renta petrolera. 200.000 millones. Como para haber convertido Venezuela no en un país rico, sino en un país, vamos, multimillonario. ¿Por qué? Porque siempre se olvida cuando se analiza al chavismo que cuando llega Chávez recibe el mayor impulso económico posible que podía recibir un país productor de petróleo. ¿Cuál era? El de coincidir el periodo de mayor subida de los precios del petróleo. Aprovechó una producción que llegó a ser de 3,5 millones de barriles al día, con unos precios del petróleo que se dispararon. Eso no te lo dicen nunca. Nunca te dicen que el chavismo no solamente no ha contado con dificultades, sino que contó con el mayor impulso económico posible para un país petrolero. Mientras otros países de la OPEP se dedicaban a invertir en infraestructuras, a fortalecer los servicios públicos, a fortalecer la situación de sus ciudadanos y a diversificar la economía, lo que hizo el chavismo fue dos cosas. Uno, expoliar la riqueza petrolera para dedicarla a la financiación de ideologías afines, de dictaduras y de grupos por el exterior y, por supuesto, enriquecer a los líderes del chavismo. No es ninguna sorpresa que las hijas de Chávez sean multimillonarias. No es ninguna sorpresa que se le hayan incautado a Maduro 700 millones de dólares en activos. 700 millones de dólares en activos. ¿Cuántos has ganado tú si vives en Venezuela? Es más, la fortuna total de Maduro se calcula en unos 3.800 millones, pero eso es la punta del iceberg. Acompáñame. Efectivamente, de acuerdo a las estimaciones y a los análisis de Transparency Venezuela, Transparencia Venezuela, hay más de 254 casos de corrupción ya cercanamente y claramente identificados que llevan a un mínimo de 64.600 millones de activos. Pero eso, de nuevo, tampoco es todo. De hecho, ya hay además otros 72 casos legales con otros 4.000 millones de dólares de activos que se han incautado. Pero esto, por supuesto, no es todo. En Suiza se siguen investigando las cuentas de los líderes del chavismo y toda esa red económica que lo que hacía era no solamente sacar el oro de Venezuela, más de 172 toneladas, sino que además lo que hacía era diseminar esas cantidades para hacer prácticamente imposible que se les congelasen los activos. Efectivamente, en muchos análisis de los datos independientes por parte de las organizaciones muestran que estas organizaciones han llegado a la conclusión de que hay más de 25.000 millones de dólares adicionales y un total que supera los 100.000 millones. Credit Suisse ha encontrado 21.000 millones de activos ligados a líderes del chavismo. No podemos olvidar esos datos que comentábamos antes. 175.000 millones que desaparecieron de Venezuela en muy poco tiempo, ya con Chávez. Y otra cantidad
equivalente durante el periodo de Maduro. Acompáñame que vamos a ver algunos de esos datos. Efectivamente, de acuerdo a Transparencia Venezuela, más de 64.600 millones de activos que se han sacado de Venezuela y que están diseminados entre Suiza, Irán, Rusia, en China, en muchos otros países. Pero sobre todo, no nos podemos olvidar de la cantidad de activos que se han congelado en Estados Unidos. Estamos hablando ya de otros 4.000 millones. Pero como decía antes, la punta del iceberg. Suiza ha congelado otros activos de Maduro y de su familia y en total estamos hablando de una fortuna estimada de 3.800 millones. No solamente eso, sino que lo que hemos visto por diferentes análisis de diferentes ONGs, todos coinciden en una cifra que se mueve entre los 90.000 millones y los 100.000 millones. Es decir, que además Credit Suisse ha identificado hasta 21.000 millones de activos que han sido parte de esta red de corrupción y de robo. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. La maquinaria de expolio del chavismo es muy similar a la de otros regímenes totalitarios, es decir, no es ninguna novedad. Es exactamente la misma que la de Cuba, por ejemplo. Los líderes se hacen inmensamente ricos, se hace a la población más pobre y por lo tanto más dependiente, se introduce la inseguridad jurídica, la expropiación, el expolio a todo aquel que crea riqueza. Y el objetivo de hacer a un país pobre siendo rico es, por supuesto, de riqueza personal de esos líderes del chavismo, pero además, no es ninguna tontería, estar constantemente acudiendo al victimismo. Es muy parecido a lo que hace Cuba, ¿verdad? O lo que hace Nicaragua. Es decir, porque así accede constantemente a las subvenciones de esos países que por ignorancia o por solidaridad creen que ayudando, condonando deuda, poniendo más dinero, etcétera, etcétera, estos países van a salir del atolladero. Cuando lo que te tienes que dar cuenta es que Venezuela no es un fracaso porque se haya aplicado mal el socialismo, sino que Venezuela es la consecuencia de haber aplicado el socialismo perfectamente, que es lo que siempre hace el socialismo, empobrecer a todo el mundo para crear una sociedad amedrentada y empobrecida y por lo tanto dependiente y además hacer multimillonarios a los líderes del chavismo. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. El total de lo estimado que ha robado el chavismo desde que empezó supera el Producto Interior Bruto de un año del país. Es que es fácil darse cuenta de lo que ha sido esa máquina de expolio. Y recuerda que además el chavismo contó con el mayor influjo de renta petrolera visto por ningún gobierno en Venezuela en décadas. Es decir, la primera parte del chavismo fue la recepción de una cantidad de renta petrolera espectacular, robo, expolio, expropiación y desplome total de lo que es la capacidad técnica y financiera de PDVSA, utilizando a PDVSA como una enorme caja o un enorme cajero automático que se utilizaba para financiar a todo tipo de regímenes dictatoriales, a financiar la injerencia en elecciones democráticas de otros países, a regar de dinero a todos los que ahora están apoyando al régimen de Chávez y al régimen de Maduro y, no te olvides, para enriquecerse ellos. Ahora el chavismo se encuentra con la maldición de lo que se llama la maldición del dictador nigeriano, que significa que se han pasado años y años y años y años robando y ahora se encuentran como Maduro, que con la posibilidad de un cambio de régimen viene la posibilidad de que todo lo que han robado desaparezca. Por eso los líderes del chavismo se han puesto, por un lado, hacia afuera y hacia su público como muy serios y por el otro lado están intentando garantizar que Estados Unidos les mantenga para no perder
para no perder el acceso a esos bienes y continuar diseminando y dividiendo para que luego sea imposible recuperar toda esa cantidad robada. Va a ser muy difícil recuperar toda esa cantidad robada, pero no va a ser tan difícil como les gustaría a los líderes chavistas. Y además, la congelación y la incautación de activos físicos, esa va a ocurrir con mucha más rapidez de la que ellos se creen. Que no te engañen.